Buenos días, ¿qué tal? En el video de hoy voy a hablar sobre Walter Benjamin y su libro La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. Es un libro muy corto, casi un ensayo, no está demasiado pulido o profundizado, y es lo que se considera un texto extemporáneo, porque no forma parte de la típica producción de Walter Benjamin. Es un libro de 1936 y habla particularmente, concretamente habla de ese momento histórico donde la fotografía aparece en la escena del arte como un elemento de reproducción mecánica de las obras de arte. Las obras de arte básicamente son visuales. Y tengamos en cuenta que es un libro de 1936. Hay que hacer una cuestión. La fotografía se inventa en la primera mitad del siglo XIX. Y ya para el 1900 existía la posibilidad del revelado automático. Ya para 1930, ya para esa época, existía la capacidad técnica de reproducir imágenes a color. Si bien no en el cine, pero sí en la fotografía. Esto significa que a lo largo de todo el planeta se estaban reproduciendo libros, manuales de texto con virtualmente todas las obras disponibles de la cultura occidental a la que, bueno, el capital, la inversión pudiera reproducir y aquella sociedad que quisiera tener acceso a ella. Esta capacidad de reproducción técnica, esta capacidad de proliferación y de aumento de la exhibición de la obra es lo que permite a Benjamin elucubrar sus reflexiones acerca de este hecho importantísimo para la historia de la humanidad. Para nosotros que vivimos en 2025, perdón, 2026, porque es 2 de enero, esto parece como totalmente alienígena, porque vivimos en redes sociales, ya sea Instagram o Facebook o incluso YouTube, redes sociales donde permanentemente estamos reproduciendo imágenes y donde la capacidad de proyectar nuestra realidad a partir del medio visual, audiovisual, es totalmente omnipresente. Entonces, pensar en una época donde eso no existía, en general produce un gran vértigo a la imaginación. Es decir, todos sabemos que la fotografía no existió siempre, todos sabemos que la televisión color no existió siempre, todos sabemos que en algún momento no hubo internet. Internet es un fenómeno de 1990, del 2000, del 2010. Entonces, el Wi-Fi se inventa relativamente hace poco. Entonces, para nosotros nos resulta totalmente extraño que estas cosas sean así. Por eso puede llegar a ser un texto bisagra para entender cuál fue el mundo anterior a Walter Benjamin y cuál es el mundo posterior. En otros videos yo he hablado de Ser y Tiempo de Martin Heidegger, que es un libro de 1927, y él ya contemplaba con alarma y con preocupación la posibilidad de la radio de desalejar, en términos del neologismo alemán, Entfernung. El desalejar es lo que permitía eliminar la cercanía mediante las posibilidades de comunicación a distancia, como la radio, el teléfono, etc. La, la- la fotografía está cumpliendo un rol semejante en la obra de Walter Benjamin. Entonces, pensemos en una época donde cuando vos pintabas un cuadro o esculpías una pintura o esculpías una estatua o fabricabas los adornos, las molduras, los detalles de un edificio interior, era realmente poca la gente que tenía acceso a esa obra de arte. Es decir, había grandes peregrinaciones que consistían básicamente en viajar y peregrinar por el mundo. De hecho, la sociedad burguesa en el siglo XIX tenía una amplia tradición de, durante la juventud, los jóvenes burgueses acaudalados recorrían Oriente en busca de experiencias, aventuras, contacto con el arte. Es allí como, por ejemplo, aparece lo que se llama orientalismo, o el hecho de que, bueno, de que los grandes pintores
del romanticismo empiezan a hacer de Oriente un tópico de elaboración artística. Todo eso comienza a desaparecer a partir de la reproducción técnica. ¿Cuál es el pronóstico de Benjamin? El pronóstico de Benjamin, lejos de ser catastrofista, es profundamente optimista con respecto a las posibilidades de liberación mecánica por medio de la fotografía. Pero bueno, vayamos por parte, voy a hacer una serie de disquisiciones acerca del recorrido que hace Benjamin en estas breves 100 páginas. Bueno, lo primero que hay que decir es que Benjamin se hace eco, se hace deudor de las tesis marxistas que hablan de la revolución. Habla de Marx, habló, vaticinó de la revolución, la posibilidad de que la infraestructura genere cierto cambio superestructural que permita el cambio en el régimen de la sociedad, el régimen de la sociedad vigente. Cuando el régimen de la sociedad vigente entra en contradicción con las fuerzas productivas, acontece un momento de crisis que tiene que ser aprovechada por una élite que sea capaz de generar la revolución social. Bien, eso no se dio, dice Benjamin, aún no se dio, estamos en 1936, aún se creía en la revolución, ya existía, ya había acontecido la revolución rusa en 1917 y Europa estaba siendo atravesada por una serie de oleadas comunistas que estaban siendo enfrentadas por el fascismo y el liberalismo capitalista. En esa época, entre el fascismo, entre el comunismo y el liberalismo capitalista, aún no existía un ganador evidente como va a acontecer después de 1945, cuando Estados Unidos y Rusia ganan la guerra. Si bien Rusia es la que gana la guerra, el gran vencedor, dada la coyuntura económica, ha sido los Estados Unidos. Bien, entonces, lo que dice Benjamin es que se tiene que generar una forma de arte que introduzca un cambio en la superestructura y sea capaz de dirigir a las masas a la revolución social. Bien, vayamos punto por punto. El primer concepto que elabora Benjamin es el concepto de autenticidad. La autenticidad es lo que tiene un aura. El aura es lo que está situado en un aquí y ahora, en lo que emana de un original. Esto que decía anteriormente, peregrinar para ver una catedral, peregrinar para ver una capilla, peregrinar para ver un cuadro, peregrinar para ver grabados orientales. Entonces, esa capacidad de estar situado en el espacio-tiempo es el aquí y el ahora, es lo que Benjamin va a llamar el aura. Y ese aura es el fundamento ontológico de la obra de arte clásica. Benjamin va a decir que la cámara de foto lo que hace es posibilitar una nueva capacidad visual del objeto. Por ejemplo, dice que la visión de la lente puede ser capaz de aumentar de una manera que los ojos no pueden ver. Por ejemplo, tenemos un detalle de una obra de una pintura que podemos ver el detalle, por ejemplo, una flor o un determinado moldura de un edificio o determinado gesto de un personaje de la obra. Eso es la contemplación visual dentro, cara a cara con la obra. Puede parecer invisible porque la capacidad de resolución humana no tiene la posibilidad de ver eso. Entonces, lo mecánico aparece como un segundo ojo que es capaz de visualizar cosas que el ojo no puede. Y esto, lejos de falsear, como tendemos a pensar ahora, de que las cámaras de fotos falsean la realidad, lo que podría llegar a decir Benjamin, si no lo dice, es que el artificio mecánico posibilita un régimen visual que los ojos no pueden. Es decir, lejos de falsificar, pueden generar un régimen subjetivo distinto. La fotografía lo que hace es traer a la cercanía una ubicación inaccesible. Y esa ubicación inaccesible desvaloriza el aquí y el ahora. Desvaloriza el aura. Cito. ¿Qué es propiamente el aura? Un entretejido muy especial de espacio y tiempo. Aparecimiento único en una lejanía, por más cercana que pueda estar. Es decir, lo que hace la fotografía es permitir acercar una obra a cualquier localización del mundo. Bien, eso por un lado. Lo otro que va a decir Benjamin es la relación entre el aura y el ritual.
la obra ritual religiosa aparece íntimamente unida a la obra de arte. Y si bien el Renacimiento y la secularización, con el alejamiento capitalista de la iglesia, la obra de arte queda anclada, unida y fundamentalmente al servicio del ritual. Es decir, este ritual se transforma en una especie de ética burguesa de la contemplación de la belleza. Las obras de arte están diseñadas para exhibirse. Y en esta exhibición, incluso vinculada con el ritual, hay cosas que están hechas para no ser vistas. Hay cosas que están hechas para que lo vean a lo sumo 30 personas, o 50 personas, o 10 personas, o incluso muy pocas personas sean capaces de tengan acceso a una obra. Por ejemplo, una estatua que se ve solamente de lejos en una iglesia durante una determinada ceremonia, o cuadros que aparecen detrás de un velo por su carácter sacro. Bien, además de esto hay algo que decir muy importante, que una cosa es crear una obra de arte que va a estar al acceso de 30 personas y otra cosa es crear una obra de arte que va a estar al acceso de millones de personas. Eso radicalmente va a modificar la forma en la que se concibe la producción artística y la relación espiritual con la obra. Entonces, la exhibición aparece como una forma totalmente distinta de relación con la obra de arte. Bien, otra de las cosas que va a decir eh, Benjamin, que va a establecer una especie de raconto histórico de la fotografía, es que la fotografía aparece como una capacidad fidedigna de capturar cosas que la mano mecánica, para la redundancia, manual es incapaz de capturar. Es decir, eh, cuando uno eh, hace un retrato, ese retrato está mediado por la mano del artista que visualiza al modelo y lo graba o lo copia en el lienzo. La fotografía aparece como un grado de fidelidad absoluta con el original. Por eso en su origen la fotografía aparece como una captación de la identificación humana. Es decir, lo fundamental para la fotografía es capturar el rostro, capturar la figura, capturar fielmente aquello que se desvanece en el paso del tiempo. Lo otro que va a decir Benjamin es la posibilidad del cine. El cine va a ser una forma de revolución cultural, según Benjamin, que va a alterar totalmente las relaciones de producción de la obra artística. ¿Qué es lo más importante de la producción del cine? La cuestión del montaje. El montaje significa que la toma, la captación de una imagen o de un recurso está escindido de la obra final. Este montaje permite liberar a la obra de la tiranía de la única del artista que monopoliza la significatividad de una obra. Es decir, puede llegar a ser, si bien podremos considerar en la actualidad que existen directores de cine, que existe esa estructura de quién concibe la idea de una obra, en realidad son proyectos, son verdaderas empresas que están diseñadas por un equipo de montones de personas. Ese equipo de montones de personas de alguna manera democratizan el acceso a la producción de obras de arte mediante un control que va a sugerir Benjamin obrero. Este control obrero permite democratizar y generar conciencia de clase mediante la elaboración de obras de arte en el cine. Esta democratización del montaje en la obra artística del cine es lo que va a ser el argumento de Benjamin para determinar que, que sirve a la causa del socialismo, sirve a la causa del comunismo. Bien. Otra de las cosas que va a decir Benjamin, en consonancia con esto, es el derecho a ser filmado. El derecho a ser filmado, consecuentemente con esta capacidad obrera de democratizar el montaje en las obras de arte, existe la posibilidad de que cualquier persona en cualquier lugar de la sociedad puede tener el derecho a ser filmado. Es decir, ya no se trata de burgueses que con su gran capital son capaces de comprar
artistas para poder hacer los retratos individuales de una alta sociedad, de una jerarquía económica, sino que va a permitir que cualquiera pueda llegar a ser filmado en su casa, en su medio de trabajo, en su ocio, en su cotidianidad. Otra de las cosas que va a decir Benjamin es que, a diferencia de lo que sucede en el escenario o en el teatro, donde cada cual eh, puede llegar a visualizar la obra desde un punto de vista de donde está en el escenario, y donde cada reproducción, mejor dicho, cada performance de la obra de arte es única porque está dado como una especie de performance deportiva del artista, del actor. La obra de arte puede ser reproducida ad nauseam a partir de una sola copia. Y luego lo que va a decir Benjamin es hablar de la recepción colectiva. Benjamin va a decir que la recepción colectiva de la obra de arte en el cine se parece a la arquitectura. ¿En qué se parece a la arquitectura? En que la sociedad burguesa lo que hace es establecer que la obra de arte exige devoción del espectador, o recogimiento, o reflexión que se somete a ese orden en los museos. Sin embargo, el cine aparece básicamente como un entretenimiento, como algo cotidiano, como algo que uno integra en su vida. Y esto es que algo que uno integra en su vida es muy similar a lo que Benjamin va a decir, que es la arquitectura. La arquitectura está pensada para habitarla, como un hábitat, como un reesparcimiento, como un entretenimiento, como un lugar donde uno está en su día a día. Y del mismo modo el cine. El cine forma parte de la cotidianidad de los obreros. Y por eso va a durar más que la arquitectura. Luego, bueno, Benjamin va a hablar del dadaísmo, luego va a hablar del futurismo, luego va a hablar de otras vanguardias y finalmente va a establecer que él tiene una gran convicción en que la obra de arte, si está regida por el control obrero, es capaz de liberar en términos culturales a la sociedad para producir su emancipación final. Y se trata de evitar que esta herramienta caiga en manos del fascismo. Lo que Benjamin contempla con mucha preocupación es cómo el fascismo está intentando darle una identidad a la clase obrera para no cambiar las condiciones de opresión. Es una forma de ideología, podríamos decir, donde la ideología aparece como una falsa conciencia que aparta al obrero de su misión histórica, que es la emancipación. Y, como decía Marx en la ideología alemana, puede acontecer que la ciencia sea una herramienta liberadora de la sociedad humana o del espíritu humano. Pero en el régimen de la propiedad privada, la ciencia aparece como una fuerza destructiva. De la misma manera, el cine y la reproducción técnica de las obras de arte en el régimen de la propiedad privada aparece como una fuerza destructiva. Se trata de la democratización y las condiciones de acceso para que el obrero pueda poder ejercer su propia definición y su propia identidad cultural mediante las posibilidades que nos brinda la mecanización de la obra de arte. Así que eso sería básicamente lo que hace Benjamin en su libro de 1976, La obra de arte en la reproductibilidad, en la época de la reproductibilidad técnica. Bueno, en principio habría que hacer un balance de cuál fue el fruto de esto. Evidentemente Benjamin se equivocó y va a ser claramente señalado por Adorno y Horkheimer desde los Estados Unidos cuando escriban la dialéctica de la ilustración y cuando hablen de la industria cultural. La industria cultural como una forma de entretenimiento y de atontamiento y de eh, embrutecimiento de la sociedad mediante la liviandad, mediante la facilidad, mediante la falta de compromiso con una causa, la falta de compromiso con lo difícil, el esfuerzo cognitivo, el recogimiento que Benjamin va a criticar. Adorno y Horkheimer lo van a determinar como una causa de la reproducción
de las condiciones de opresión del capitalismo. Lo vemos actualmente en Instagram, de cómo estamos scrolleando perpetuamente y cómo el reel que dura 1 minuto, que dura 2 minutos, que dura 3 minutos, sí, puede llegar a ser un disparador de conocimiento y un encuentro con formas culturales más elevadas, pero en general forman como una especie de anestesia. Incluso yo debo decir en un video de YouTube que requiere un compromiso mayor con el contenido de lo que, por ejemplo, yo estoy eh, exponiendo en este video. Digamos, no es lo mismo un video de 1 minuto que un video de 20 minutos. Yo confío en que mis espectadores tienen mayor capacidad crítica y de juicio y discernimiento sobre lo que le estoy diciendo, y confiaría que esto no quedara solamente en un video de YouTube, sino que posibilitara la curiosidad de poder leer o de poder seguir profundizando y no quedarse con un solo video. De hecho, bueno, yo sé que mis videos no son particularmente los más comerciales o los más digeribles en términos esquemáticos o de facilidades, sino que exigen bueno, cierto compromiso. Pero de todas formas, lo que tenemos en la línea general es facilidades y continuo adulteración o em, dilución de la complejidad en esquemas simples. De tal forma que tenemos un esquema simple que nos traduce una complejidad y nos quedamos con el esquema simple creyendo que conocemos la complejidad. Eso es lo que Heidegger va a llamar la avidez de novedades, la ambigüedad, etc. En el Dasma, en las estructuras del Dasma. Entonces, eh, también lo tenemos, por ejemplo, en ChatGPT o en la otra inteligencia artificial que existe, donde la inteligencia artificial nos resume PDFs, libros complejos en apenas una página de texto, donde creemos que dominamos, pero en realidad lo que estamos consumiendo son esquemas, no este esfuerzo cognitivo y espiritual que supone, bueno, la contemplación artística de una obra profunda. Esto es un análisis que hace Adorno y Horkheimer en alrededor del 50, 1940 y pico, 1946 por ahí, no, 1950 y pico, y no es lo que dice Benjamin. Benjamin es anterior a esto, es anterior a la Segunda Guerra Mundial, no existía la proliferación de los medios culturales como van a acontecer después de la Segunda Guerra Mundial y la restauración del capitalismo del Plan Marshall, etc. Pero bueno, eso sería como un balance de lo que podemos decir, de cuál es el recorrido histórico que va a seguir a estas intuiciones geniales de Benjamin. De todas formas, como punto bisagra donde la reproducción de arte mediante la cámara fotográfica y el cine aparece como un nodo que sigue siendo fundamental para entender nuestra comprensión de el arte y la sociedad a lo largo de los siglos desde que existe, bueno, nuestra era. Así que bueno, sin más, ese es el video de hoy. Espero que les vaya bien, espero que les vaya bien, espero que hayan tenido unas bonitas fiestas de fin de año y sin más, me